I would like to speak about the spiritual weapons of our modern day youth. Quiero hablar de las armas espirituales de los jóvenes del tiempo moderno. In 1863, En during 1863, the Civil War in the United States, durante la guerra civil en Estados Unidos, the Seventh-day Adventists had the question, should a young man join the war? fueron enfrentados con la pregunta, ¿deben nuestros jóvenes enlistarse? Although James White Aunque James White was inclined to reason out that we can help the tuvo government. tuvo la inclinación a razonar que deberían colaborar con el gobierno, But through the messenger of God, Ellen G. White, pero a través de la mensajera, had a vision. la hermana White tuvo una I visión. was shown that God's people, Se me mostró que el pueblo de Dios, which is his peculiar people, que es su pueblo peculiar, cannot engage in this perplexing war. no puede enrolarse en For esta it is guerra opposed to perpleja, every principles of their faith. porque se opone a cada principio de la fe. In the army, they cannot obey the truth. En el ejército no se puede obedecer la verdad. So that came from the throne of God. Así that que eso vision. procedió del trono de Dios, tal visión. And so the stand of the real Adventist was no participation in war. Así que la posición entonces era no participación en la guerra. Because we are in a spiritual war. Sin embargo, nos encontramos en una guerra Two espiritual. times the Lord used Germany. En dos ocasiones Dios usó Alemania. In 1517, God used Martin Luther. En 1561 usó a Martín Lutero. He was a German, Era alemán and he stood for the truth. y él permaneció en la fe. That is where Reformation started. Y ahí empezó la reforma. He brought back the Bible to the common people. Él regresó la Biblia a la gente común. And people have studied the Word of God themselves. Y la gente estudiaba la Biblia por sí mismos. And so in the First World War, En la Primera Guerra Mundial, again God used Germany. el Señor usó a Alemania de nuevo. That God's people, 2% stood for the truth. De modo que 2% quedaron fieles en la In verdad. Deuteronomy chapter 28, En Deuteronomio capítulo 28, God told the children of Israel el Señor le dijo a los hijos de that if they Israel will not obedient to the word of God, que si ellos no son obedientes a la palabra I de will Dios, send a people whose tongue you cannot understand, enviaré a personas cuya lengua no podéis and comprender they will destroy you. y os destruirán. And that was a prophecy for the Jewish people. Y eso era una profecía para la nación judía. And Hitler was the one who fulfilled that prophecy. Y Hitler fue el que cumplió esta profecía. And so, my dear brothers and sisters, I am Así, so mis happy hermanos y hermanas, me siento that feliz in 1968, que en 1968, when the reform movement came to my city, cuando el movimiento de reforma llegó a mi brought by ciudad, two young people. traído por dos They personas were 18 jóvenes, to 19 years old. eran 18 y 19 They años. visited our church, Ellos visitaron nuestra where my iglesia, father was the leader. donde mi padre era el dirigente. And during the second service, Y durante el segundo servicio, the pastor warned the members to be careful for these two young people. el pastor advirtió a la congregación que se cuidaran de esos And the jóvenes. pastor told the members Y el pastor dijo a los miembros, not to open their doors nor give water for these two young men. no abran la puerta ni le den un vaso de agua a estos jóvenes aquí. I was a 12-year-old boy. Yo tenía 12 años de And edad I listened to the pastor. y yo escuché al pastor. Then after the service was finished, Cuando concluyó el servicio, everybody went home. todo el mundo fue a su casa The two colporteurs of the reform stayed outside the church. y las dos colportoras del movimiento de reforma And estaban I afuera. I talked to them. Y yo les hablé a Who are ellas you? y les dije, ¿quiénes son Why is ustedes? it the pastor warned us not to open the door? ¿Y por qué el pastor nos advierte que no les abramos la puerta a ustedes? And then I thought about Sodom and Gomorrah. Y yo pensé sobre Sodoma y I Gomorra. was thinking, how about if these women were angels? ¿Y qué pasaría si estas dos mujeres fueran ángeles? Of course, angels are men. Ángeles son hombres. But I went to my father.
Así que fui con mi padre. And I said, there are two ladies, they're named reformers, and the pastor said, don't open your door. Entonces le dije a mi padre, mira, allá hay dos mujeres y el pastor ha dicho que no les abramos la puerta. My father said, bring them here. Y mi padre dijo, tráelas. We offered them fried chicken. Y les ofrecimos pollo frito. But when we were praying before the meal, Pero cuando íbamos a orar antes de comer, they only eat rice and banana. pero ellos solo comieron banana y arroz. Then I said, wow, these are different kind of Y Adventists. yo dije, estos son adventistas diferentes. Then they ate. Y comieron esto. And then 20 Adventist pastors from the Australasian division came to our house. Después, más tarde, 20 pastores adventistas de la The división American evangelists of austroasiática Asia were vinieron 6'6" in height, y era de una altura impresionante. and the two reformers were small. Y los reformistas eran chiquitos de esta remember altura. Yo lo recuerdo. That this American evangelist told the two ladies, Y ese evangelista americano les habló a esas dos mujeres. what do Señora, you have? ¿qué tienen Do you ustedes? have university? ¿Dónde están las you have universidades? hospitals? Hospitales. Do you have any buildings in the Philippines? A ver, ¿tienen algún edificio aquí en And I Filipinas? saw these two reformers tremble. Y yo veía que ellas dos temblaban. They did not speak good English. Ni siquiera hablaban bien But I inglés. remember in Pero 1960. yo recuerdo en These two 1968, ladies stood up and took the Bible. pero estas dos señoras pasaron al frente, tomaron looked su at the Biblia American y miraron al and americano. said, university, we don't have anything. No, universidades no tenemos, no. Pastors, we don't have too much. Pastores tampoco tantos, But we have the truth. pero tenemos la verdad. My father's tears flowed. Y in his entonces empezaron las lágrimas en las mejillas de mi padre. And my father stood up in front of the Adventist Y mi minister padre se levantó enfrente a los pastores and adventistas. said, don't touch them. No las toquen. I stand for them. Yo las represento aquí. Because when my father was a Catholic Porque cuando mi padre era católico and was brought by the Americans to become an Adventist, y los americanos le dieron el mensaje del adventismo, Elder Tucker, the American in the Voice of Prophecy, fue un pastor Tackens. he said, if these Adventists will not continue to obey the Word of God, Y le dijeron, si estos adventistas no siguen obedeciendo la palabra de Dios, Brother Barnedo, you need to look for another one. hermano Barnedo, entonces tú tienes que buscar a otros. The next month, El próximo mes, my father called me. mi padre me llamó Joel, take the hammer. y me dijo, Joel, coge el And martillo. my father and I made the first wooden pulpit. Y mi padre había hecho el primer púlpito de madera allí en la iglesia. And that was the first Reformed church in my city. Y esa se convirtió en la primera iglesia de la Reforma en mi ciudad. In 1991, before my father died, it was Sabbath. Y antes de que mi padre muriera, era sábado en 1991. My father told me, Joel, I was seeking for a reason to find that Adventists are still the true church of God. Te quiero decir algo. Yo estaba buscando alguna razón que me pudiera confirmar que la iglesia adventista todavía era And he pueblo told de me, Dios. Joel, Y me dijo, Joel, take up the white banner of the Reform and go. toma tú la bandera blanca de la Reforma y ve. And I remember he told me, Y yo recuerdo que él me dijo, after 40 years old, when you will become 45, cuando tengas 45 God años, God will bring you around the world. Dios te va a llevar por el mundo. Bring the reform. Lleva la reforma de la verdad. At the age of 45, I worked for the General Conference. Y cuando cumplí 45, empecé a trabajar para la conferencia general. First as a corporate leader in Primero 15 director years, de colportaje and now is the youth leader. y ahora director de jóvenes. I remember what Sister White says. Yo recuerdo lo que la hermana White dijo. Thou Capernaum, Seventh-day Adventist, Tú, Capernaún, iglesia who adventista, have had great light, que tuvo gran luz which are exalted in heaven in point of privileges, y que fuiste exaltada hasta el cielo en shall privilegios, be brought down to hell. serás menoscabada For if hasta the el mighty infierno. works that have been done in Sodom have been done, Porque si la obra que if en the ti mighty se, works have been done in Sodom, it would have remained until this porque day. si la obra que se hizo en ti se hubiera hecho en Sodoma, ellos estarían en el cielo. Last Saturday, El último sábado, there was a black African American in Denver, Colorado. en la iglesia de Denver había una visita afroamericana. We were working with Brother Pablo Hunger with his family in Denver
3 weeks ago. Y hace 3 semanas con el hermano Pablo Junger estábamos en la iglesia en un proyecto Brother de la Pablo spoke familia. about the 100 years. Y el hermano Pablo habló acerca del centenario. And the lady is already 5 Sabbaths in our church. Esta señora ya hace 5 sábados que nos She visitas. told me, Entonces ella me dijo, I read the book In Your Faith Followed. yo he leído el libro Seguid su fe Tears came to my heart. y lágrimas rodaron mis I mejillas. stand for this truth. Yo me quedo en esta verdad. If Jesus Si Jesús has 2 churches today, tuviera 2 iglesias hoy, Adventist and the Reformed, los adventistas y la reforma, Jesus will be called a spiritual adulterer. él sería llamado adúltero espiritual Because he will have 2 wives. porque tendría 2 mujeres. But from the beginning of the Garden of Eden, Pero desde el principio en el jardín del Edén, God has always one church. Dios ha tenido solo Faithful- una sola Faithful iglesia. souls constitute the church of God on earth. Las almas fieles constituyen la iglesia de Dios en la tierra. God has only one travel agency. Dios solo tiene una agencia de viajes. And here I stand. Y aquí yo estoy. I just came from Finland. Acabo de llegar de Finlandia. What is my work? ¿Cuál es mi trabajo? I'm preparing young people to take my place. Yo preparo a jóvenes para que tomen mi Your lugar place. y vuestro lugar. Because in 50 years we are not here anymore. Porque en 15 años ya, o 50 ya no estamos We aquí. need to invest in the hearts and emotions of the young people. Hay que invertir en el corazón y las emociones de los jóvenes. I'm not emotional. Yo no soy muy emotivo. I'm just Martin Luther. Yo solo soy Martín Lutero. I'm just speaking the language of Martin Luther. Yo solo hablo el idioma de Martín Lutero. Today we gather to observe the 100th year of the International Missionary Society of the Seventh-day Adventists. Hoy nos hemos reunido aquí para considerar los 100 años de la Sociedad Misionera Internacional de los Our Adventistas del heritage Séptimo from Día. the Bible and the counsels of the true witness to the church of Laodicea. Nuestra herencia procede de la Biblia y del consejo dado por el testigo fiel a la iglesia de Laodicea. As we look back on the last century of this organization, Cuando consideramos retroactivamente el último centenario de esta organización, we see that much has been accomplished, hemos comprobado que mucho se ha alcanzado, but there is so much more to be done. pero hay mucho más que debe hacerse. A new youth army of workers must rise up in our ranks. Un nuevo ejército de jóvenes obreros debe levantarse en nuestras líneas. When all the leaders of the Philippines became retired, Cuando los dirigentes en Filipinas se jubilaron, I was left with a problem. a mí me dejaron un problema. How should I prepare my young people, our young people, to take the work of God in Asia? ¿Cómo preparar a los jóvenes para que tomen la obra en Asia? And I'm so happy. Y me siento feliz. When I look back Cuando miro hacia atrás, 20 years ago, 20 años atrás, Brother Hastiva became el hermano Yastiva one pioneer of our church in se Asia. convirtió en un pionero nuestro en Asia. I went also to Nepal as a young man Fui también with Brother Henry Daring and Jerry Eaton. a Nepal con el hermano Henry Dering y el hermano Eaton. I remember we went to the hospital of the Seventh-day Adventists, Y recuerdo que fuimos al hospital adventista and I met the accountant of the hospital y me encontré con el contable del hospital. and brought him to be to be a pastor of our church. Y actualmente es pastor en nuestra iglesia. And I'm so happy. Y me siento tan feliz Brother por ello. Cortez also was El a young hermano man. Cortés era un I joven. met him when he was 14 years old, Me encontré con él cuando tenía 14 años. and he is a pillar of the truth. In Y actualmente es un pilar de la obra en Asia. Last month I was in Philippines, El mes pasado estaba en and I Filipinas met the Seventh-day Adventist pastors of Malaysia. y me encontré con los pastores adventistas de He Malasia. did not understand. He only understood that there is a reform. Ellos solo entendían que sí había una His reforma heart was sympathetic to us. y su corazón tenía cierta simpatía But I hacia found him nosotros. a lot of questions that cannot be answered if you don't have the experience. Y tenía muchas preguntas que si uno no tiene experiencia And I'm no so sabe happy. contestar. I'm so Pero happy. me siento muy I gozoso. told him I will sleep with you in one room. Yo le dije, yo voy a dormir en la misma habitación contigo Throw me all your hard questions. y dame todas las preguntas de tu I'm corazón. so happy he put in the Facebook. Y me alegro porque él lo puso en Facebook.
he went to he slept in the house of Dr. De La Paz, Y él estuvo durmiendo en casa del doctor de La Paz and he was with tears. y él estaba derramando And lágrimas. he said, I will stand for the reform. Y él dijo, mi posición es por la reforma. We have a great work in Malaysia. Y tenemos una gran obra en Malasia. I want young people to please, on your vacation, go to Malaysia. Y por favor, yo apelo a los jóvenes, cuando tengan sus vacaciones, vayan a Malasia. Please. Por favor. This is a very important work. Esto es una obra muy importante. I will be old in 10 years. En 10 años ya seré anciano. I want, my dear brothers and sisters, Y yo deseo, mis queridos work hermanos y in the hermanas, heart of your children. trabajen en el corazón de sus hijos. I have written here, He escrito aquí, the spiritual weapons. he escrito aquí acerca de las armas espirituales. Yeah. This is what we are going on. We have the 1863 Civil War, First World War. Aquí hemos pasado por la guerra civil, la Primera Second Guerra World Mundial, War. la Segunda Guerra In Mundial, 1991, also Iraq. después también la de the Irak. Gulf War. And the Adventists, 90% of the Adventists in the Gulf War are Seventh-day Adventist combatants. Y el According to 90%, the Advent Review. de acuerdo a la revista adventista, el 90% de los armados que entraron en la guerra del Golfo eran adventistas. When I'm 40 years in the Reform. Yo hace 40 años que estoy en la But iglesia, I'm still a reservation. That was a problem. There was 2% question in my heart. pero tenía ciertas reservas y algunas preguntas en mi corazón. When the Freedom Sau meeting happened, I think last month or 2 months ago, Creo que cuando se celebró como hace 2 meses esta reunión en Friedenau, estaba contento. Adventists confessed that they were. Y they dije, did uy, not los know. adventistas han confesado que hicieron mal. It removed the 2%. Y eso eliminó el 2%. And now I'm ready to really work for. Y ahora the word estoy of God. listo para trabajar en esto. Because during 100 years of the Reform, we had a paper that they commit mistake. Porque después de 100 años ahora tenemos un documento donde ellos declaran que cometieron un error y eso es maravilloso. This is a 1 hour, but I will not use the PowerPoint. Yo tengo el PowerPoint, pero no lo voy a In the usar. middle of the night, I woke up. and A prepared. medianoche me desperté y empecé la preparación. What is the spiritual weapons that we need today? Pero ¿cuáles son las armas espirituales que necesitamos Why is hoy? it that our young people is leaving the church? ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Either they are malnourished spiritually. O están espiritualmente Where is the best decayentes. approach to win the ¿Cuál es heart? el mejor acercamiento para llegar al corazón? I have, when I observe how my father trained me. Cuando yo observo cómo mi padre me preparó, First, he gave me a wife at the age of very young. I was married young because he gave me his wife, Él- my wife. él, yeah, I will not translate that. So, He gave me a wife. mi esposo mi padre me dio una esposa I did not understand him. Dad, why are you doing that to me? y yo no le entendía por qué me haces And he esto. always says, you will understand me later. Tú vas a entender después. Then he Entonces, told me, él me dijo, I need to go to 3 islands. Luzon, Visayas, Mindanao. él me dijo, tienes que ir a 3 I islas. said, what shall we do? ¿Y qué voy a hacer ahí? We will visit every church of the Adventists. Vamos a visitar cada iglesia adventista. You need to help me carry all the testimony. Y tú vienes que venir para ayudarme a cargar todos los So I need testimonios. to drive him as a young man around Así the que yo building. como joven tenía que ser su He conductor sleep to every church of the Reform movement in the floor, in Y- the houses of the poor. y dormir ahí en el suelo, en la casa de los más He pobres. told me, any food they offer, don't complain. Y cualquier comida que te den, no te quejas. Then I learned to love the poor people. Y yo aprendí a amar a los pobres. And then later on, he told me. Y "You need después to- me dijo- This is one bag and one book. Go house to house. 8 Y me hours. dijo- Don't come back if you don't sell the book. Y entonces me dijo, aquí hay una cartera, aquí hay un libro, no regresas hasta que vendas el libro. Good training. Buena instrucción. Now he never knew I'm a pastor. Él nunca llegó a saber que yo
soy pastor He ahora. will be seeing me in heaven if I will be saved. Él me verá un día si yo me salvo. In 5 minutes, I will finish this. En 5 minutos voy a concluir Number esto. 1, Número 1, weapon, el arma número 1, prayer. oración. Pray for yourself. Orar por ti mismo. But it is not our prayer that counts more. Pero no es nuestra oración la que más cuenta. Let's read Luke 22:31. Leamos ahora en Lucas 22, 31 Open your hasta Bible. 32. Hablan su Biblia. You are over the time. Yeah. Close immediately. We will only read 2 texts because my time is only Solo vamos 4 a leer minutes. 2 citas porque me quedan solo 4 minutos. 22, 31. Y la cita dice así. And the Lord says, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you that he may shift you as wheat. But I have prayed for thee that thy faith fall not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. So it is not our personal prayer, Así que no es nuestra oración personal, but it is the prayer of Jesus. for sino us. que es la oración de Jesús por nosotros. It is important to understand that Es muy importante entender esto. Jesus cannot be separated from our obedience. Jesús no puede ser separado de nuestra In obediencia. order to strengthen the faith of our young people, Con el fin de fortalecer la fe de nuestros jóvenes, I have discovered he descubierto to tell the young people to mention the name of Jesus Christ every day. in their que life. cada día deben mencionar el nombre de Jesús, Because this is the power. porque este es el poder. Well, Jesus said Jesús declara, in the closing text, el versículo de cierre, Luke chapter 10, verse 17. en Lucas 10, 17. 10, 17. Cada uno lo puede leer en su idioma. Lucas 10, 17. Yeah. Dice así Lucas 10, 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subjected unto us through thy name. So the name of Jesus must be in our lips. Así que el nombre de Jesús debe estar en nuestros labios. Jesus in the Sabbath, Jesús en sábado, Jesus in the health reform, Jesús en la reforma pro salud, Jesus in the no participation in war. Jesús en la no participación en la guerra. When people will believe in the name of Jesus, Cuando las personas creen en el nombre de Jesús, it's easy to obey. es fácil obedecer. I'm so happy. Me siento Last feliz. Saturday, El último sábado, In Canada. en Canadá, my youngest son, mi hijo más joven, I told him I have one appeal to you. yo le dije, tengo un apelo para ti. Look for a wife that is a reformer. Busca una esposa de la reforma. And then last Saturday, Y el último sábado, my son's girlfriend was baptized by Oscar Oviedo in Canada. la novia de mi hijo fue bautizada por el hermano Oscar Oviedo she en is a Canadá. nurse. Ella es enfermera. This girl Esa joven was fired from the job in the hospital fue expulsada de su trabajo en el because she hospital stood up for the Sabbath. porque quedó fiel en el sábado. The director asked her, El "Come here. director la llamó y le dijo, Do ven you know aquí, that I fire you?" ¿sabes ya que te he despedido? And the girl says, "Yes." Y la joven dijo, sí, Goodbye. adiós. Sunday evening, El domingo por la tarde, the director called her again. el director ahora la llama otra vez. I'm amazed you stood for being fired. Me admira que tú aceptaste el despido así. Come back on Monday and work. Regresa el lunes para trabajar. May the peace of the Lord be with you. La paz de Dios sea con vosotros. Talk faith. Hablen de la fe. Don't show yourself, well, we are vegetarian. No. No se muestren así. Nosotros somos vegetarianos. Be strong in the Lord. Sean fuertes en el Señor. Amen. Amén.